Jeremy Bentham y el fracaso del movimiento codificador en Inglaterra. También puede llamarse a este vídeo Jeremy Bentham y las peculiaridades del sistema inglés. Dentro del proyecto La norma y la imagen, en el apartado de tutoriales de vídeo como complemento de clases, esta es una lección muy breve, son unos puntos clave para comprender a Jeremy Bentham en el contexto de ese proceso que en filosofía del derecho, bueno, que en historia del derecho llamamos la codificación, ¿no? Ese modelo que tuvo éxito en Francia a través del Código Civil o Código de Napoleón y que sin embargo no tuvo éxito en Inglaterra. Yo creo que el punto de partida, sin ser muy original al respecto, para estos temas es retener la idea de que en Francia se produjo la codificación y el modelo codificador, es decir, cambiar la concepción del derecho, pero también reflejar las transformaciones sociales y políticas de la Revolución Francesa en un texto y certificar, por así decir, el final del antiguo régimen y el inicio de una modernidad jurídica que en Francia estaba vinculada al código y en particular al código de Napoleón y todo lo que eso significaba, ¿no? El posterior concepto del derecho muy relacionado con la ley como fuente principal del derecho, el Estado como detentador del monopolio, ¿no? De la producción normativa, de la producción jurídica en forma de ley, la escuela de la exégesis, ¿no? Esa generación de juristas que estudia derecho reduciéndolo o confundiéndolo en mejor sentido, identificándolo, quizá mejor, ¿no? Con el código de Napoleón y de ahí con el código civil y los códigos que en aquella época son, entre comillas, ¿no? Pues sacralizados o, o tenidos, ¿no? Como reflejo, la cristalización de la razón aplicada al derecho y esa escuela de la exégesis son una serie de comentaristas, del código artículo por artículo y todo eso como pues, se ve reflejado o impacta en muchos conceptos de la teoría del derecho, desde el dogma o la idea de la plenitud y la ausencia de lagunas a la asunción de una labor mecánica, ¿no? De los tribunales de justicia, en el sentido de que estos aplicarían una suerte de silogismo judicial a partir del contenido de la ley. Bueno, eso me estaba desviando un poquito. El modelo francés, hemos dicho, es un modelo basado en la codificación, porque tuvo éxito ese código civil. En Francia tiene éxito, pero en Alemania no tiene éxito porque chocan distintas posiciones, debates alrededor de la oportunidad de una ciencia jurídica a la francesa, de un código o no, o sea, la polémica entre Thibaut y Savigny, el no venía de Savigny, de la Escuela Histórica del Derecho, contraria a los presupuestos filosóficos que subyacen, ¿no? Al código francés. Básicamente, la idea de que era posible deducir a través del uso de la razón, aplicar a la naturaleza humana una serie de normas generales o universales. Savigny frente a eso dirá, no, el derecho es particular de cada pueblo, debe ser consustancial cada pueblo, lo que importa es el espíritu del pueblo, el Volksgeist, ¿no? Y luego cómo surge la jurisprudencia de conceptos en Alemania. Y luego tenemos un tercer modelo, el inglés, que cubre en Inglaterra. Yo creo que simplificando las cosas podríamos decir, ya digo que sin ser original, que en Francia hay una codificación, pero no hubo un gran teórico de la codificación. En Alemania hubo una polémica y un código civil tardío, pero tuvo éxito en aquella época la escuela histórica y las subsiguientes de jurisprudencia de conceptos, etcétera. Y en Inglaterra hubo un gran codificador o hubo un gran teórico de la codificación, que fue Jeremy Bentham, pero no triunfó la codificación. Bueno, las ideas clave, junto a esta primera esbozada, ¿no? De los tres paradigmas, que también tienen, así a brocha muy gorda, ¿no? Una entrada o una forma de comprenderlos a través de los predominios de los sistemas de fuentes, ¿no? Tal como los estudió, por ejemplo, Ross,
así muy, ya digo, muy a brocha gorda y para estudiantes de primero, el predominio de la ley, el monopolio del sistema de fuentes por la ley en Francia, la importancia de la costumbre en la concepción tradicional del derecho alemana y luego la jurisprudencia, ¿no? En Inglaterra. Pero otras ideas clave en este vídeo necesariamente breve es respuestas a preguntas del tipo ¿por qué en Inglaterra no se produjo un movimiento como el francés? ¿Por qué no se vio en el código la racionalización del derecho, el progreso del derecho? ¿Por qué en Inglaterra y desde ahí a todo su área de influencia lo que ocurre es que se consolida otra forma de entender, de estudiar, de practicar, de aplicar el derecho que llamamos el common law? ¿Por qué esa tradición del common law y en Europa la tradición del derecho civil en el derecho continental, ¿no? Yo creo que ahí la primera idea es de tipo histórico. Yo creo que cabría empezar entendiendo que si el derecho siempre se explica a través de las evoluciones culturales, históricas, en Inglaterra la historia de este país pionero en limitar el poder regio, el poder real, el poder de los reyes, a través de pretensiones exitosas, ¿no? De nobles aliados que condicionan el apoyo a la monarquía por la concesión de una serie de privilegios o un estatus, es decir, el modelo de la Carta Magna, ¿no? En Inglaterra existe toda una historia de logros en la delimitación del poder del soberano que podrían verse en riesgo a través de cualquier transformación de tipo revolucionario. Una segunda idea es que en Inglaterra ya se había unificado la administración de justicia mucho antes de que esto ocurriera en Francia, ¿no? Y había una cierta unidad del derecho, podemos decirlo así. A diferencia, otra idea importante de Inglaterra, a diferencia de Francia y Alemania, en Inglaterra ya había un sistema, em, digamos, más o menos unificado de administración de justicia. Los jueces eran seleccionados por abogados, pertenecían al mismo cuerpo, y esto es lógico que estos se resistieran a transformaciones por parte del poder político a través de una vía legislativa. Bueno, muy unido a esto, evidentemente, también a diferencia de Inglaterra, eh, a diferencia de Francia y Alemania, en Inglaterra hay un sistema distinto, había un sistema distinto de acceso a las profesiones jurídicas, un control gremial, un control de acceso a la abogacía a través de una concepción profesionalizada, ¿no? De esta profesión que no exigía una formación universitaria, sino más bien el estudio en un sentido abstracto científico, sino más bien un aprendizaje a través de casuística, ¿no? La casuística es el estudio de los casos prácticos. Mm, y como consecuencia, o muy relacionado con esto, la característica principal de, eh, de este, em, de ese estado de cosas reticente a una codificación es que tampoco la ciencia jurídica estaba sistematizada como el continente europeo. Bien, yo creo que el sistema jurisdiccional inglés no solo estaba unificado en este sentido, sino en una perspectiva geográfica o urbanística o administrativa. Si uno viaja a Londres, pues observa el tiempo, la historia de esos tribunales que centralizaron toda la concepción del derecho, tanto porque las causas de mayor entidad se resolvían en los juzgados de Londres, como porque en consecuencia de esa misma centralización y proximidad no existía, digamos, como la urgencia de tipo casacional provocada o explicada mejor por los caos judiciales o, entre comillas, que en la misma época podían ocurrir en Francia, ¿no? En Inglaterra la jurisprudencia ya seguía un criterio más o menos uniforme, no planteaba problemas y había llegado a esa uniformidad por sí misma, no a través de una intervención del orden político, ¿no? Otro motivo de por qué estas peculiaridades del sistema anglosajón explican por qué no se introdujo un movimiento codificador en Inglaterra con éxito es porque el derecho romano tampoco es que hubiera penetrado en Inglaterra como en el continente,
sino que ahí se partía de la common law, ¿no? Ese acervo de derechos que forman una tradición jurídica particular, la tradición jurídica inglesa, que siempre, como decía antes, han sido límites al poder real y al fin y al cabo yo podemos decirse desde un punto de vista filosófico jurídico, pues que eran como concreciones prácticas de las teorías racionalistas o del derecho natural frente al poder, ¿no? Y que vimos con algunos autores pues, muy clásicos, ¿no? Como Locke o como Hobbes, derechos de conquista histórica de los nobles y de los ciudadanos y que el rey no podía violar porque ya se trataba de derechos históricos del pueblo inglés. De esa manera, la posibilidad de un código de la ley como nueva fuente o como fuente ahora que penetraría allí artificialmente podía ser observada como un peligro, ¿no? Por un peligro frente a conquistas históricas y frente a estos derechos tradicionales. Por eso se defiende la jurisprudencia, ¿no? Y se recela de la organización. Bueno, ¿y qué pinta aquí Jeremy Bentham en todo esto? Bentham, el personaje, uno de los personajes más simpáticos, ¿no? Más anecdóticos de la historia del pensamiento jurídico, mm, tanto por la cualidad, digamos, novedosa, tanto terminológica como racionalista de su obra, como la anécdota, ¿no? de su momia, con la que acabaremos a partir de, o explicada a partir de el amor que tenía a las discusiones de tipo académico. Luego acabamos con esto. Bueno, la introducción a los principios de la moral y legislación es una obra de Jeremy Bentham, quizá una de las principales del año de la Revolución Francesa, de 1789, y ahí ya dice en esa introducción a los principios de la moral y la legislación que todo acto humano o cada norma o cada institución debe ser juzgado según la autoridad que tienen, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. Eso es lo que entendemos por utilitarismo. O sea, la primera idea es que Jeremy Bentham es un pensador inglés de esta época. Nace en 1748, muere en 1832 y es un pensador que consideramos como el padre. Esta metáfora siempre se usa mucho. ¿No? El, 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 autor, ¿no? El principal autor del utilitarismo. El análisis utilitarista en cuestiones políticas, sociales y económicas, pues mediría la utilidad de cada acción o de cada decisión a partir de un cálculo felicítico, donde se miden los placeres, la felicidad. Y ahí cabría retener que esto de la felicidad es un tema muy, muy característico, ¿no? De la época en la que nos encontramos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Es el eje de las reflexiones políticas y éticas. Pensemos en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en su Constitución, donde aparece The Pursuit of Happiness, ¿no? La búsqueda de la felicidad, junto con esa protección a la vida y la libertad como pilares de ese de la nueva época. La felicidad es una idea muy vinculada a esta época tan confiada en las posibilidades del progreso, ¿no? De la mejora continua, que está en Kant, que está en Condorcet. Esto es novedoso porque pensemos que la ética medieval, sobre todo en la Europa cristiana, giraba alrededor del valor de la renuncia, ¿no? del sufrimiento, si se quiere, la renuncia a los placeres terrenales. Y en el estoicismo a una moderación, ¿no? Y con una suspensión que no solo era de la ataraxia de juicio, sino también era frente a los placeres mundanos. Bueno, el caso es que la felicidad es un concepto importantísimo en esta época. Albert Hirschman, en Las pasiones y los intereses, no solo habla de los intereses inocuos del comercio, ¿no? Sino del commerce, de la dulce comercio, la idea de que eso mejora, así con el optimismo de Locke, ¿no? También la calidad, la vida de las personas. Bueno, no es raro, sino todo lo contrario, que la felicidad ocupe el centro de la ética utilitarista de Jeremy Bentham. Bentham, siendo inglés, fue uno de los hijos, o ciudadano honorario, hijo predilecto iba a decir, no, mejor ciudadano honorario en 1792. La Revolución Francesa le honró con ese distintivo por la admiración que también ese tenía hacia el movimiento codificador y todo lo que está sucediendo, la racionalización del derecho, las transformaciones conscientes,
la autopoiesis, ¿no? Que diría Castoriadis, de este segundo momento de conciencia de la autocreación normativa, que era la Revolución Francesa, norteamericana. Bueno, para el curso de Filosofía del Derecho es importante retener también que como consecuencia de esto, pues Bentham, aun siendo admirador de la Revolución y de la racionalidad, por el utilitarismo, que como vemos resulta de un cálculo, discrepará de las tesis racionalistas de Rousseau y otros, de los planteamientos naturalistas que subyacían a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, porque si recordamos, los naturalistas racionalistas pensaban que era posible deducir a través del uso de la razón aplicada a la naturaleza humana normas de contenido universal. Y aunque pudieran coincidir en el resultado, el método es importante y aquí Bentham discrepa porque él realiza cálculos complejos, ¿eh? Es muy difícil reducirlo en una sesión como la de hoy, como hacía esta operación. Para Bentham, por dar dos o tres datos, no es una cuestión eminentemente cuantitativa, no significa que el interés proporcional mayor deba ceder siempre ante el menor o que siempre haya que estar sumando eh, felicidades eh, como si fueran productos del mismo precio, ¿no? Sino que hay una dimensión cualitativa. Por ejemplo, en un caso particular que a mí siempre me gusta destacar, contra la tortura, ¿no? A veces se apela al utilitarismo para justificar desde algunas posiciones la instrumentalización de seres humanos, a provocarles daño y crueldad y dolor y suplicio para que confiesen delitos que puedan a su vez evitar males mayores. Incluso si aceptáramos que eso puede dar resultado en algún caso, que más bien es que no, porque suelen ser ineficaces y provocar un sinfín de delaciones injustificadas con tal de que cesen los sufridos de la tortura, en términos cualitativos, mmm, aunque ya digo, pensemos que se pudieran salvar vidas a través de vulnerar un derecho que tiene un carácter erga omnes, que es carácter absoluto, que no se debe torturar a ninguna persona, incluso si aceptáramos que puede dar un resultado a corto plazo, en medio plazo o a la larga, la sociedad sería cualitativamente peor, porque viviríamos en una sociedad que ha institucionalizado la tortura, o sea que hay personas que la ejercen de manera profesional, imagino que habría escuelas donde se aprende y viviríamos en un sitio donde el Estado podría legítimamente torturar, ¿no? Si vivir en un estado así sería mucho más infeliz, más duro, más inaceptable que los casos que pretende conjurar. Es decir, ni siquiera la tortura se podría explicar por criterios utilitaristas, aunque habitualmente se, se acude. Aquí quería deciros algo de eso. Para Bentham, el bienestar social depende de una serie de factores basados casi todos en la idea de seguridad, ¿eh? La medicina, la educación. Por eso él deseaba que el ordenamiento jurídico también fuera previsible, ¿no? Que diera certeza, como el modelo francés, que fuera seguro. Y él decía que el derecho inglés basado en jurisprudencia, decisiones de tribunales, casos, podía variar. Sin embargo, la legislación no lo haría y de tal manera que un ciudadano podría prever su vida racionalmente. Y de ahí que Bentham pues, fuera un defensor del movimiento de codificación frente al derecho tradicional inglés. El modelo de codificación de Bentham era muy interesante, lo dividía en tres partes, el constitucional, el civil y el penal. Hoy en día puede parecernos extraña la integración de un apartado constitucional dentro de un código, pero pensad que no tenía la misma connotación, ¿no? Que ahora, en la que la Constitución es, según la fabulosa, la célebre imagen de Kelsen, en la cúspide casi de la pirámide normativa. Por encima de ella está la Grundnorm, que es una norma hipotética. Bueno, y hoy en día tenemos tratados internacionales de derechos humanos, etcétera. Pero bueno, él decía un bloque de constitucional, un bloque civil y un bloque penal, ¿no? Eran divertidas las justificaciones que hacía sobre que esta constitución, perdón, que esta codificación, que este código debía ser redactado por una sola persona y no por una comisión como en Francia o como por el Parlamento. Dice, si son muchos, la gente suele pelearse, suele dividirse en facciones y eso provoca que se pierda consistencia técnica o lógica. Y además dice, la labor no debe ser remunerada para que el encargado de redactar el código, iba a decir encargado o encargada, en esta época sería
sería un error plante- plantearlo así, el- porque encargado podría guiarse por intereses económicos o patrimoniales. Me he tenido un momento porque quizá esto pues guarda cierta relación con la idea del filósofo rey, ¿no? De Platón. La idea de que, bueno, sí, acabará de darle alguna vuelta a esto. La codificación en todo caso tenía que estar motivada, eso es muy interesante, pero no solo con una exposición de motivos general, o no solo a través de una exposición de motivos general, un trámite, sino artículo por artículo para justificar la existencia de esa norma y revisar. Esto recuerda pues, los análisis de impacto, ¿no? Ahora en el contexto de la Better Regulation. Para acabar con la figura de Bentham, así abroche muy rápido, otra de las grandes aportaciones es la idea del panóptico, ¿no? Sobre todo a través de la lectura que hizo muy interesante, muy lúcida, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, el, con Bentham, antes con Beccaria, con Cesare Beccaria, en Italia, pues todo el nuevo derecho penal abandona el acento en el suplicio, en el dolor, en el castigo y empieza a ser una sociedad de la prevención y de la vigilancia. El panóptico es un invento de Bentham en el que desde una posición se vigila todo, ¿no? Panóptico. Eh, de tal manera que los observados interiorizan la presencia de esa mirada vigilante y es una invención que es útil para la cárcel en el sistema penal, pero también para una fábrica laboral, ¿no? En el sentido de que los trabajadores empezamos a sentirnos observados y interiorizamos pautas de- de trabajo. También en una escuela se utiliza el panóptico, un modelo de vigilancia, ¿no? En el que, sin el que no podemos comprender la sociedad actual. Bueno, dijimos que vamos a acabar con el Benham humano. Sí, por un lado, Benham intenta humanizar ese sistema codificado de penas y delitos a través de un sistema carcelario de tipo panóptico. Para acabar hay que decir, que todas esas ideas de Benham no se llevaron en su momento a la práctica. No hubo una codificación entonces en Inglaterra, aunque sí es verdad que desde entonces el derecho inglés se aproxima al derecho continental, legisla anticipándose a problemas, también por pues algunas demandas provocadas por el aumento de la complejidad, ¿no? Que parecen demandar un derecho de tipo legislativo o legislado y no jurisprudencial. Y nada, por otro lado, aún no puedo ponerlo porque no controlo el uso de imágenes, pero por expreso deseo de Benham, pues la cabeza, el cuerpo de Benham continúa en el University, el London College, participando en reuniones del Consejo Académico y en una vitrina donde parte de su cuerpo fue momificado. Intentaremos ponerlo esto de foto del vídeo. Bueno, pues hasta aquí Jenny Benham y el fracaso del modelo codificador en Inglaterra. Una iniciativa del proyecto La Norma y la Imagen de la Universidad Jaime I de Castellón.